Como les adelantábamos desde el inicio de este programa, hoy toca la disrupción con Cristian Ader y ya está por acá. ¿Cómo estás, Cristian? Uy, súper bien. Dinos la verdad. Ay, estoy muy cansado, pero eso no importa para que esté aquí. Lo más importante es que la gente tenga el conocimiento y la información para entender lo que está ocurriendo en la península de los Balcanes. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Gracias por hacer el esfuerzo de estar acá. No es ningún esfuerzo. Bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Comenzaríamos por un yate, uno de esos megayates gigantescos que se acostumbran ver en el Golfo Pérsico. Bueno, ahorita obviamente no, pero previamente en aguas cataríes, emiratíes, o en el Mediterráneo, en las islas griegas, en las Islas Vírgenes, no sé, destinos paradisíacos como la isla de Epstein y demás, ¿no? Y hablando justamente de esa corriente de pensamiento, y de Epstein, hablemos de Jared Kushner, el yerno de Trump, quien además es un magnate inmobiliario y especulador. O sea, lo peor que existe, bueno, eso es Jared Kushner, ¿no? Hace aproximadamente un año, Jared Kushner, junto con su esposa, la hija de Donald Trump, se encontraban navegando en el Adriático. El mar Adriático separa la península itálica de la península balcánica. Hacia el oeste está Italia, bueno, más al norte Eslovenia, y hacia el oriente, pues toda la costa Grecia, hacia el sur, Albania, y bueno, el trío, bueno, los territorios de la ex Yugoslavia, Croacia, por ejemplo, ¿no? Que son un lugar espectacular, con paraísos como Dubrovnik, Split, bueno, en fin, ¿no? Entonces llegamos a un lugar que otrora conocido como Iliria. ¿Has oído hablar de Iliria? Bueno, Iliria fue una provincia romana. Se encontraba al norte de la Hélade, hacia frontera con Grecia. Y bueno, de acuerdo a las crónicas helenocéntricas y más tarde supremacistas romanas, pues eran bárbaros. Estaban los ilirios, más hacia el oriente estaban los tracios, los dacios, en la actual Rumania y Bulgaria. Pero concretamente Iliria ocupa gran parte del territorio de la actual Albania. ¿Okay? Albania es un país, bueno, también es muy poco conocido, pero es espectacular. Ecológicamente es una joya y históricamente también. De Albania salieron, bueno, poca gente lo sabe, pero de ascendencia iliria, yo creo que uno de los 3 emperadores romanos más importantes era Ilirio. Constantino era ilirio, de sangre iliria. Porque en esa zona, en la zona en el norte de los Balcanes, ahí se encontraban aproximadamente una tercera parte de todas las legiones romanas. ¿Por qué? Pues porque se encontraba cerca de las fronteras de Limes, que lo separaba del mundo germánico, ya sabes, esa gente rubia, desaseada y locos, los góticos, los godos y demás grupos. Bueno, entonces, con el pasar de los siglos, lo que antes era Iliria, el ilirio se va transformando paulatinamente en lo que hoy es la lengua albanesa. Es una lengua europea que no tiene parientes ya, digamos, vivos, esa parte, pero bueno, comparte la península balcánica con sus vecinos eslavos, que llegan más tardíamente, o sea, croatas, bosnios y serbios ortodoxos, croatas católicos y bosnios musulmanes suníes. Los albaneses se convierten al Islam mayoritariamente hasta el siglo, finales del XVII, muy tardíamente, y de hecho una gran parte de la cúpula albanesa, que no quería convertirse al Islam vía el Imperio Otomano, decide salir de Albania, y se acaban refugiando muchos de ellos, por ejemplo, en suelo itálico, en Italia, y otros viajan incluso ya en albores del siglo XIX-XX a suelo estadounidense. Por ejemplo, cualquier persona que veas con el apellido Bellucci son de ascendencia albanesa, como Mónica Bellucci, o los comediantes Bellucci estadounidenses. Albano-italiano se les llama, ¿no? Bueno. Entonces, mientras tanto en Albania, gran parte de la población se convierte al Islam, aproximadamente el 60-65% son musulmanes, y el resto siguen siendo cristianos de diversas denominaciones, ortodoxos y católicos. Aunque a comienzos del siglo XX, una gran parte de esa población albanesa, pues es atea, no cree nada, en parte por el triunfo del comunismo a través de personajes como Enver Hoxha, que no se pronuncia Hoxha, el otro día vi la forma correcta de que se pronuncia y es... Bueno, no lo puedo pronunciar así, ¿no? Disculpen mi albanés. Y también en el exterior, de hecho, al igual que otros grupos de Europa del Este, muy demonizado en Estados Unidos, ¿no? Lo colocan como una población pobre, ignorante,
mafiosos, la mafia albanesa y demás, ¿no? No tiene muy buenas relaciones con sus vecinos, por obvios motivos. El asunto de Kosovo es fundamental, un país creado realmente por la OTAN, enclavado dentro de Serbia, que le roban el territorio. Pero bueno, en ese escenario la costa adriática albanesa es espectacular, bellísima. Y es extraño porque no necesariamente por está en el sur del Adriático, o sea, casi llegando al Mediterráneo, pero es como una especie de reservorio de microclima. O sea, es, digamos, a pesar de que la zona, en las periféricas es un clima un poco más frío en invierno, ahí se mantiene un clima relativamente templado durante todo el año, lo cual hace que aquí puedan, por ejemplo, aquí anidan tortugas marinas, otras especies como la foca, ¿cómo se llaman? La foca monje, incluso flamingos, sí, o sea, no, bueno, una especie muy cercana a la que existe aquí en México, también está en Albania. El punto es que ese yate, que hace un año estaba ahí, entre ellos Jared Kushner y esta mujer, ¿cómo se llama? Ivanka Trump, ¿no? Que es como un androide. Ambos son como androides. Uno un sionista repulsivo y la otra mujer, bueno, pues digo, también su media naranja. Estaban ahí en el Mediterráneo y de pronto cerca de la costa de albanesa, en una península que se llama, disculpe si lo pronuncio mal, Šbernek, algo así. Dicen, yo quiero tener mi casa de descanso aquí. Y bueno, con su casa de descanso se refería a miles de kilómetros cuadrados, prácticamente como una décima parte de la costa albanesa. Y bueno, pasan los meses y de pronto empiezan a acercar la zona costera. Atentos en México lo que pasa, por ejemplo, en zonas como Quintana Roo, como Nayarit y demás, donde las playas se han vuelto privadas, por ejemplo, ¿no? Y de pronto surge un consorcio inmobiliario llamado Albania Land Development, desarrollo de la tierra albanesa, digamos, del territorio albanés, donde están inmiscuidos cataríes, firmas de Qatar, que de hecho son los hermanos Qatar. Los hermanos Qatar son dos mafiosos cataríes que negociaban con Trump diversos proyectos inmobiliarios, que de hecho le ofrecieron a Trump construir un campo de golf en la Siria de Al Qaeda que llevara su nombre. O sea, las cosas se tornan cada vez más extrañas y bizarras. Pero entre estos personajes estaban metiendo sus miles de millones de dólares en proyectos inmobiliarios para que en esta península albanesa se empezara a construir megadesarrollos turísticos. Muy similar a lo que sería la Riviera Maya, que desde finales de los 70s, en el periodo de Echeverría, empiezan a devastar todo el territorio. Bueno, algo similar. Y de pronto la gota que derrama el vaso es que llegan unos 5 o 10 personas la semana pasada y se ponen a protestar al otro lado de la reja que metieron para que la gente no accediera a la playa de su propio territorio, además, ¿no? Y de pronto los guardias de seguridad contratados por esta empresa, pues los empiezan a golpear y a detener, ¿no? Una semana después tenemos a 500,000 de ciudadanos albaneses marchando en las calles de Tirana, que es la capital, pidiendo, porque el gobierno, encabezado por un hombre que se llama Edi Rama, cambió la constitución. Se hizo una reforma constitucional para que se pudiera explotar turísticamente una zona ecológicamente protegida, que además no estoy seguro, pero creo que tienen sello de patrimonio ecológico de la humanidad por parte de, creo que es UNESCO y de la FAO y todo esto, ¿no? Bueno, el punto es que en este momento en Albania se tambalea el gobierno porque cada vez van aumentando más y más las protestas, porque prefieren, ahí viene la mejor parte, porque prefieren favorecer el capricho de un magnate sionista que además Albania, un país de mayoría musulmana con un pasado socialista, tiene cada vez más lazos siniestros, obviamente en represión contra insurgencia, tecnología de represión y demás con el ente sionista, véase Jared Kushner, prefieren por encima justamente del bienestar ecológico de la región, ¿no? Que, lo repito, es una zona espectacular. Y pues en este momento la gente sigue en las calles de Tirana protestando. De hecho, hay unos videos muy buenos. Tenemos uno. A ver si lo podemos ver. Bueno, ahorita. Ajá. Bueno, y esto es interesante porque... Ahí está. Igual lo podemos, está obviamente en contraste. Es un robot, es un androide. Pues represiones que se están dando y cómo de manera romántica cuenta que estaban ahí, que nadaron hacia la isla. ¿Lo podríamos escuchar? Sí. Vale, vamos a escucharlo. I'm working on an incredible project with my husband in
the Mediterranean. It's massive in scale. I think that's an understatement. Can you explain? Yes, it is. It is. There's no very power on this island. You're building everything from scratch. Correct. Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. For me, despite the scale of it, we not only the island, but we have 5 miles of beachfront directly across from the island. This beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other. Beautiful white sand beaches. For me, it feels more like a challenge than anything else. The culmination of all of my experience in real estate, all of my travel, a lot of reflection on how I want to live, how I think people increasingly are wanting to live, and trying to really build something that's a tangible manifestation. Pinche parásito, no ha hecho nada nunca en su vida esa mujer. O sea, no, y o sea, si ustedes ven las imágenes, para aquellos que tengan cierta, digamos, sensibilidad para ver animales, o sea, atentos, porque es una zona ecológica espectacular, llena de humedales, o sea, donde anidan las tortugas, pues, lo que pasa en México, en Oaxaca, claro. o no sé, la península de Yucatán, o sea, es el mismo caso. O sea, todo sumergido frente al capital extranjero, que de hecho la isla de la que está hablando era una ex base militar del periodo socialista, del Pacto de Varsovia. O sea, lo que quieren hacer es construir, digamos, su centro de control, su residencia principal en la isla y tomar el control de toda la península. Y ahí justamente transforman un megadesarrollo turístico, ¿no? Donde ya invierten justamente los cataríes y demás, ¿no? Y ahí volvemos a que no se menciona mucho, pero la relación entre personajes muy cercanos al sionismo, bueno, parte del sionismo, Jared Kushner, que prácticamente es heredero de Jeffrey Epstein, en cuanto a operaciones de chantaje y demás, de corte sexual, y los gobiernos árabes, ¿no? Como los cataríes están metidos, que cuando se trata de capital, ahí no les importa justamente que unos sean sionistas y otros takfiríes, salafíes, van justamente de la mano y los alinea, pues, el poder. De hecho, hace 2 días sale a la luz un video, una entrevista a Jared Kushner, donde afirma que cualquier país, obviamente islámico o araboparlante, que se atreva a dar el paso, así lo dicen, ¿no? De firmar los acuerdos Abraham, se verán favorecidos con su inversión, dinero, apoyo por parte de Washington, o sea, que mantengan regímenes, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo justamente en el Adriático, en Albania. De hecho, si le quieren buscar ustedes las imágenes, es Zvernek. Es Z-V-E con diéresis, R-N-S, Zvernek. Ahorita se los pasamos. Ajá. Y bueno, hablando justamente de turismo, vamos a ver la contraparte. Vamos justamente del Adriático, atravesamos el Mediterráneo. Oye, pero antes de pasar a ese otro lado del Mediterráneo. ¿Qué? Me frené. Es que me freno. Ajá. O sea, nos comentas que esto sí cuenta con el apoyo del gobierno, ¿no? Sí, ahorita lo detuvieron, pero al parecer es una medida, es un placebo nada más. Pero, o sea, también lo que se ven en diversos videos es esta resistencia por parte de los habitantes. Claro, sí. Esto, o sea, porque además al escuchar a esta señora, es una total, o sea, se sabe impune, pues, o sea, sabe que puede decir este nivel. Yo no creo que ni se sepa impune, yo creo que no es consciente de su existencia, yo creo que realmente es un personaje que carece de intelecto y vaya, quien se sabe impune es su esposo, el Kushner. Esta mujer, pues, no entiende nada del mundo, a ver, tengo que controlar mi lenguaje, ¿no? Pero es un personaje que, pues, imagínate, es hija de Donald Trump. ¿Qué vas a ver del mundo? O sea, y la casan con Jared Kushner. O sea, Donald Trump se le entrega a Jared Kushner. Ajá. Es un pacto, además, entre inmobiliarios y casineros. Y además, bueno, ya lo mencionaste, pero en estos mismos proyectos inmobiliarios de Jared Kushner también en la Franja de Gaza, ¿no? Con esto además, iniciamos es el lo año. Que planeaban, construir chalets y todo esto, ¿no? Sí, y con también toda la... en este beneplácito tanto de Ivanka como de Donald Trump. Donde también había, curiosamente, cataríes y emiratíes muy interesados en invertir en Gaza, traicionando además la causa a favor del pueblo palestino, ¿no? Que siempre hemos dicho,
aquí que todo lo que digan que no voy a decir cataríes o emiratíes, vamos a decir las familias que controlan esto, ¿no? Los Al Thani en Qatar, los Al Maktoum y Al Nahyan en Abu Dhabi y Dubái, los Saud en Arabia Saudí. Pues hay que tomarlo con pinzas, porque realmente existen porque Washington los permite estar ahí, porque son gobiernos déspotas sin ninguna, pues, cuya única misión es que fluya el petróleo a cambio de seguridad y que los mantengan ahí como títeres, ¿no? Bueno, ahora sí vamos del otro lado. Y atenta también, porque si vamos al otro lado de la península balcánica, hacia el sur más extremo, llegando al Egeo, está pasando exactamente lo mismo, pero en contra de suelo griego. Con estas ofertas por parte del ente colonial sionista que quiere comprar como 40 islas e islotes para construir proyectos, para que sea, digamos, un refugio temporal en caso de que la Palestina ocupada se le salga de control. Y esto está ocurriendo no nada más ahí, también en Chipre, en la isla de Chipre, que se encuentra frente al Mediterráneo Oriental, frente al Levante. Y vamos también al poder inmobiliario del sionismo, ya en contextos mucho más cercanos al nuestro, ¿no? Lo que está ocurriendo en Argentina y lo que está ocurriendo en Chile, comprando hectáreas, que prácticamente son colonias del ente sionista en suelo patagónico y en suelo chileno, y sin ir tan lejos. Bueno, recientemente hablamos de ello, ¿no? Brevemente, el proyecto que está detenido en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Y bueno, eso hablaremos a profundidad cuando hablemos de qué rol tiene el sionismo en cada estado de nuestra bella República Mexicana. En Chiapas, en la Riviera, donde también se van a quitarse el estrés de ser unos genocidas. De matar niños. Bueno, pero íbamos a otro lado. Vamos, hablando de turismo, vamos a atravesar, vamos a hacer este viaje, Carolina. Ahora. Estamos en el Adriático. Okay. Tomamos un yate. El yate, el yate disruptivo. El Disruptor 2. Disruptor 2. Suban todos al Disruptor 2. Vamos, amiguitos. Así, vamos, amigos. Vamos, muchachos. Al Disruptor 2. Y después de 5 meses de viaje, porque vamos a ir parando, obviamente, ¿no? Bajamos por el Adriático, damos vueltas hacia el oeste por el Mediterráneo y de pronto salimos al Atlántico. No sabemos qué hay ahí, monstruos marinos, brujas, ya sabes, ¿no? Yo creo que no hay nada, porque caeríamos en un vacío, porque la Tierra es plana. Y de pronto nos encontramos con un grupo de islas, algunas más grandes, unas más pequeñas, llamadas Las Antillas. Llegamos al Caribe. Hablando de turismo, aquí ocurre lo contrario. Algunas de las poquísimas firmas hoteleras que siguen funcionando en Cuba, es una la española Meliá, que también de hecho tenía en Caracas, por ejemplo, generalmente cuando hacían eventos, parece que fue hace un siglo de esas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando todavía hacían congresos de resistencia en Venezuela, muchos de los invitados se solían quedar en el Gran Meliá, que se encuentra en Caracas, ¿no? Pero bueno, en Cuba ocurría lo mismo. La empresa española todavía tenía presencia en suelo cubano, ¿no? Manejaban 15 hoteles. De la noche a la mañana, de Washington llega la orden de que tienen que dejar de tener presencia en suelo cubano y se van, justamente, ¿no? Ahora esos hoteles pues, tendrán que ser pues, justamente operados por el mismo gobierno cubano. Pero obviamente en este momento hay un repliegue del turismo por parte del bloqueo, debido al bloqueo genocida por parte de Washington en contra de Cuba, ¿no? Estamos viendo cómo recurren a la ilegalidad en cualquier aspecto, pero también hablando de la visita de estas momias decrépitas por parte del fascismo español, en este caso Cayetana, por ejemplo, que recientemente vino y previamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, todo este turismo fascista demagógico. ¿Por qué no dicen absolutamente nada en contra de esta medida unilateral por parte de Washington para ir en contra de España, de la presencia de intereses que a fin de cuentas favorecen a los empresarios de esta multinacional hotelera española, ¿no? Y ahí no dicen absolutamente nada en su narrativa totalmente delirante de la hispanocentrismo y liberofonía y demás estupideces, y dicen, la leyenda negra fraguada por los anglosajones en contra de nosotros. Bueno, aquí están viendo una clara acción por parte del imperio en contra de España. ¿Qué hacen los españoles? Nada, calladitos, ¿no? O sea, muy parecido a lo que ocurrió en 1898. Ahí los expulsaron de Cuba, ahora los vuelven, guardando las dimensiones, ¿no? Ahí fue a nivel colonia, ahora fue a nivel hotelero.
y los vuelven a expulsar y no dice, el gobierno de Madrid no dice absolutamente nada. No vemos a Cayetana o a Ayuso o demás, o a los representantes de Vox o el Partido Popular diciendo absolutamente nada frente a esta guerra económica, que no nada más es en contra de Cuba, ¿no? También tiene sus efectos secundarios. No es que me importen mucho los capitalistas, a fin de cuentas, españoles, pero me importa que, por ejemplo, el turismo que iba en esos hoteles, gran parte de ese capital se invertía justamente en Cuba, que está estrangulada económicamente, ¿no? Claro. Y ahí no vemos nada, ni pío, dicen los fascistas españoles, obviamente, ¿no? Y hay también, además de esta salida de Meliá, otra nueva restricción, o sea, si las que estaban no eran suficientes, también en el sector financiero. La institución financiera encargada de procesar operaciones con tarjetas internacionales también decidieron poner fin a estas relaciones con las entidades cubanas, afectando los servicios vinculados a Visa y Mastercard. El Banco Central de Cuba informó que la empresa procesadora notificó la interrupción de los acuerdos que mantenía con Fincimex S.A., decisión que va a entrar en vigor en los próximos días. De esto nos puedes hablar un poco, es decir, cómo estas medidas unilaterales por parte de Estados Unidos, que pasa también, por ejemplo, con Irán, ¿no? Sí, El que existan estas restricciones que a lo mejor de primer momento, si uno las escucha, podría decir, bueno, o sea, tiene que ver solamente con un sector financiero y eso que tiene que ver con una herramienta genocida, ¿no? Sin embargo, limita aún más todavía las transacciones que debe realizar para lo poco que queda también dentro de la isla en comercio. Sí, es un problema. Bueno, a ver, por ejemplo, mucho el turista o viajero convencional suele llevar tarjeta de crédito. Es raro que, bueno, no es tan raro, pero llevan solamente pocas cantidades de efectivo. Antes en Cuba era más para los gringos u otros turistas, era muy problemático porque tenías que hacer el cambio de dólar al CUC. Bueno, era muy difícil, ¿no? Y se simplificó, de hecho, ¿no? Y le iba bien a Cuba en ese aspecto. Y ahora viene justamente este proceso de agresión económica, porque ahora ya no puedes pagar con estos plásticos, que son de esta empresa Visa Mastercard. Y eso complica más la llegada del viajero común y corriente, ¿no? Porque obviamente alguien que sabe, pues obviamente cambia a pesos cubanos y demás, no hay tanto problema. Y esto lo han aplicado, o sea, yo he tenido problemas para esto en Irán, en Siria, en Venezuela, en Cuba, porque también estrangulas económicamente el turismo. Lo que haces es incentivar que el turismo no visite la isla, que son los puntos duros de Cuba, por ejemplo, ¿no? Hay mucho turismo en La Habana, en las playas paradisíacas, no sé, Varadero y demás, ¿no? Entonces, esto por supuesto es totalmente unilateral por parte de Washington y viene en un momento, lo repito, de estrangulamiento económico. Y de ahí la importancia de lo que otros países han hecho con respecto al sistema de pagos alternativo a lo que es el SWIFT, por ejemplo, ¿no? Que todos los pagos se manejan digamos, todos los pagos a nivel mundial o en la mayoría de los países del mundo pasan a través de un sistema de pagos electrónicos. Si tú pagas una tarjeta, sin importar qué marca sea, Amex o Mastercard, ya existen más, Diners Club existe todavía, no sé. Bueno, el punto es que tienen que pasar electrónicamente por este sistema que además es controlado por Washington. Entonces lo que creó China muy inteligentemente es un sistema y Rusia, un sistema de pagos alternativos que no pasa por el filtro de Washington. Entonces, si tú haces transacciones electrónicas desde, no sé, llega un empresario chino y compra 5 millones de barriles de crudo ruso. Ya no tienes que pagar, en primer lugar, por el sistema, tu pago no pasa por el sistema electrónico gringo o occidental. Y en segundo lugar, puedes comerciar en tu propia moneda. Y eso es lo que tiene que ser Cuba, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, tienen que apoyarla, obviamente, porque Cuba no tiene la estructura tecnológica para realizarlo, porque es un cambio profundo en la forma de pago, ¿no? En el contexto venezolano lo hicieron de maneras distintas, bueno, parecidas y distintas. Por ejemplo, a la popularidad de las monedas, de las criptomonedas y demás, que hay que ser muy cuidadoso también en ello, porque también suelen ser un embuste. Por eso el desarrollo de una moneda criptomoneda propia, lo que era el Petro, que era un pago, digamos, electrónico independiente. Y justamente China, en este aspecto, que lleva la vanguardia, tiene que apoyar a Cuba en este momento, ¿no? Solamente que en este momento es apremiante porque están estrangulando más y es un momento clave por parte de Washington, ¿no? Entonces, pues vaya,
¿qué puedo decir? La ilegalidad de unilateralidad genocida por parte de Washington continúa en contra del pueblo cubano, ¿no? Y que está relacionada también con esta determinación, sí, directa de Donald Trump, sobre calificar a la isla como una amenaza extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Algo completamente falso, en lo que pues ha basado este intento de justificación de este estrangulamiento que cada vez pues va ascendiendo en esto. Habíamos hablado hace unas semanas de una posible incursión militar también contra la isla, ¿no? Está apostando Estados Unidos a medidas, es decir, a no parar pues en estas medidas asfixiantes, ¿o cómo ves tú? Sí, los gringos van a continuar haciendo esto. ¿Quién los detiene? ¿Quién los frena? O sea, incluso se ha visto, ahorita hablaremos de ello, por cierto, en Naciones Unidas, cuando se vota en la Asamblea General por acabar con el bloqueo genocida en contra de Cuba, pues vaya, el 99.9% de los miembros de Naciones Unidas vota a favor de acabar con este bloqueo. Los únicos que votan en contra son Washington. Hoy lo secundan el proyecto colonial sionista y genocida israelí. Le sigue a veces Ucrania y a veces creo que ya ni Gran Bretaña los apoya. Solamente son el esperpento neonazi ucraniano, la Argentina del Bodrio Milei y el sionista, ¿no? Y ya, todo el mundo está a favor de acabar con el bloqueo. Porque incluso en el contexto, por ejemplo, europeo, ¿no? Empresas como en España, como en Francia, como Gran Bretaña, pues también quisieran invertir en Cuba en cuestiones hoteleras y demás, y pues no pueden hacerlo porque Washington se los impide, ¿no? Entonces, pues estamos viendo, y eso no quiere decir que la amenaza de una intervención militar paramilitar no esté vigente, por supuesto que puede continuar, ¿no? Ahora, antes de pasar a lo siguiente, y sé que hemos hablado muchas veces de Cuba, pero la solidaridad que también hemos revisado en varios espacios, tanto en Retrovisor como en la disrupción del pueblo cubano histórico, pues en otras luchas de otras regiones, hace muy difícil pensar en por qué esta herramienta genocida contra el pueblo cubano no está despertando muchas más protestas. Para empezar, desde todos estos años que se ha sufrido este bloqueo criminal, que en algún momento, o sea, a partir de hace unos meses, cuando esto se extiende y además ya se prohíbe la entrada de hidrocarburos, parece que hay una, digamos, como voltear a ver también a la isla, ¿no? Pero parece que en algún tiempo, como en todos estos más de 60 años, se normalizó este bloqueo contra la isla. Sí. Y hoy que está todos los días intensificándose esta asfixia genocida, no hay, parece, una respuesta por parte de distintas regiones contra esto. O sea, ¿qué es lo que puede estar pasando? Entre la gente, desinformación y alienación. Tal cual. O sea, eso no quiere decir que no haya esfuerzos. En México lo hemos visto, ¿no? Pues han mandado toneladas y toneladas de ayuda humanitaria, pero realmente lo que se necesita es un gobierno pues que decide intervenir más directamente, ¿no? Más directamente me refiero con mucha más fuerza, y igual no solo nada más, sino no un esfuerzo unilateral, sino en conjunto con otros países de América Latina, que a través de, pues que se rompe el bloqueo, a través de una flota verdaderamente escoltada por fuerzas armadas de distintos países que pueda apoyar a Cuba, no solamente con alimentos y medicinas, que son fundamentales, pero también con hidrocarburos, millones de barriles de hidrocarburos, incluso si es posible gasolina pues ya refinada, ¿no? El producto ya terminado, para alimentar pues, la energía cubana, que es lo que necesita Cuba inmediatamente, ¿no? Eso. En primer lugar, eso, ¿no? Que lo acabas de decir, de hecho, se ha normalizado. La gente cree que es normal, o sea, que un país viva así, que esté así. Más allá de los motivos de que la gente no entienda que es un proceso, un bloqueo genocida, que de hecho esto tiene mucho más antes del triunfo de la Revolución Cubana. La agresión en contra de Cuba comienza cuando todavía era parte del Imperio Español, como colonia española. Que a diferencia de lo que ocurre en el continente, en el Caribe americano, los territorios españoles, iba a decir se independizan, pero en el momento en que España pierde la guerra de 1898, el hispano-estadounidense, automáticamente Puerto Rico se convierte en colonia, Estado libre asociado. Cuba en un protectorado, al grado que dictan la Constitución está la llamada enmienda Platt. Filipinas, bueno, aunque no entran en la cabida de América, está en Asia, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí comienza el bloqueo y el estrangulamiento económico de Cuba. Tiene más de 100 años, esto no comenzó con el triunfo de la Revolución del 59. Y
en parte, pues la gente pues, está alienada. Los que tienen acceso a otras narrativas, que lamentablemente no es la mayoría de la población, pero que tienen acceso a entender lo que está pasando, pues no le importa porque cree que es normal. Y ahorita tú decías, algo imperdonable. Hay momentos de Cuba que son imperdonables para los estadounidenses, ¿no? Yo creo que algo imperdonable para el gringo es la histórica victoria tras haber aplastado las huestes invasoras de paramilitares, mercenarios, la Agencia Central de Inteligencia y demás, en Playa Girón. Okay, ese es el momento clave. Pero también hay otro momento clave, cuando Cuba, en un tercer territorio, no en solo estadounidense ni en solo cubano, en Angola, por ejemplo, derrotan pues, al régimen colonial, tal cual, ¿no? Y a sus huestes ultranacionalistas, y triunfa la República Socialista, en el caso angoleño. También el apoyo que le dan a Etiopía, por ejemplo, al DERG, que de hecho, en un primer momento, Cuba entra como mediadora en la guerra de Ogadén, entre Somalia y Etiopía, por la zona de Ogadén. O sea, Fidel fue hasta allá y instó al diálogo a dos gobiernos socialistas, entre comillas. El gobierno de Mogadiscio y el gobierno de Addis Abeba, para que no llegaran a ese escenario de guerra, ¿no? Y fue infructuoso porque acaban chocando y Etiopía acaba ganando la contienda, un país socialista sobre otro país socialista. De hecho, ahí tiene mucho que ver cómo Somalia de pronto es cooptado por los gringos y pasa del socialismo a ser pues, enclave por parte del paramilitarismo de corte yihadista en el oriente de África. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Son los momentos imperdonables que Cuba ha derrotado. Cuba, un país bloqueado y asediado y estrangulado económicamente por Washington, ha derrotado en varias ocasiones al imperio. Algo que también les colma la paciencia a los gringos es que después de 600 intentos de magnicidio, de asesinato, no pudieron matar a Fidel. No pudieron matar a Raúl. Mataron al Che, pero en Bolivia. Y casi no lo detienen. O sea, de hecho, y muchos de los que mataron al Che en Bolivia se encuentran justamente en... De hecho, recientemente salió como a través de cuentas de ultraderecha, que es lo que más abunda en redes como Twitter X, salía inventaron algo que el Che había rogado por su vida y decía, y de pronto incluso sectores de la ultraderecha fascista española se iban a decir que eso era falso, o sea, que el Che había dicho que nunca rogó por su vida, dijo, apunte, no recuerdo la cita textualmente exacta, pero el Che dijo que apunte bien, o sea, lo único que va a hacer es matar a un hombre, ¿no? Algo así. Entonces, Estados Unidos por eso llama amenaza extraordinaria e inusual. Los verdaderos motivos es que no soportan que exista un modelo socialista antagónico al capitalismo a menos de 100 kilómetros de la península de Florida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ese modelo los ha derrotado. Que el modelo de seguridad social cubano es superior. Que la tecnología y el trato y la democracia participativa cubana es superior al modelo de la plutocracia bipartidista militarista estadounidense. Y un montón de etcéteras, a fin de cuentas, ¿no? Por eso es amenaza extraordinaria e inusual. Como no les funciona en contra de Cuba la narrativa del narcopopulismo terrorismo, pues tienen que inventar ese concepto, ¿no? Cuba, a diferencia de otros países, sigue siendo una amenaza al estilo de hace 60, 50 años para Washington, ¿no? En pleno 2026, además. Claro. Y lo que hemos reflexionado también en otras ocasiones, ¿no? El solo hecho de pensar qué pasaría si por ejemplo, hablando de España, ¿no? Que alguna vez hace poco que sucedió un apagón y que entonces claro. se volvió loco y ya parecía también como un cambio así súper sustancial. O qué pasaría también, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, si nos quedáramos una semana sin electricidad. Bueno, ya me he quedado semanas sin electricidad. Bueno, seguramente pero también, ¿no? Y hay partes de México y de América Latina donde jamás ha llegado electricidad. Sí, pero me refiero a que estuvieran todas estas restricciones asfixiantes. Bueno, claro, por supuesto. O en cualquier otra región, pues, o sea, a pesar de el claro hartazgo y la clara desesperación por esta asfixia que sufre el pueblo cubano todos los días, pues no han logrado tampoco que pues claudiquen y que también es el punto, se volteen contra el propio gobierno, ¿no? Ajá. Es una resistencia impresionante y alguna vez cuando hablamos sobre Venezuela y Palestina también nos referías como esto, ¿no? O sea, de pronto el hablarlo como de una manera lejana y casi romantizar como la resistencia sin... Que se romantiza constantemente en Cuba. O sea, quien ha tenido la oportunidad de ir a Cuba, a mí no me gusta eso. Bueno, igual a la gente sí, no sé. Yo creo que cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero lo primero, cuando llegas a La Habana, y seguramente lo pudiste ver ahora que estuviste allá,
en el Malecón, muy cerca además de la embajada estadounidense. Por ejemplo, algo parecido ocurrió con los Meliá, el Hotel Nacional. El Hotel Nacional de Cuba era parte de la oligarquía cubana prerevolucionaria. Viene la revolución y pues, el gobierno cubano se encarga de él, lo socializa además, ¿no? Y es un lugar extraño porque puedes acceder a ese lugar. De hecho, hay fotografías pegadas en el lobby del hotel, del Nacional, donde se ven las reuniones no sé, aquí estuvo Lucky Luciano, o estuvo Meyer Lansky y Frank Sinatra, o sea, toda la cúpula de la farándula y la criminalidad y la politiquería criminal también por parte de Washington, lo que era Cuba para ellos, ¿no? O sea, centro de tráfico de drogas, de explotación sexual de mujeres, de esclavismo de la población afrodescendiente todavía en pleno 1959, etcétera. Es interesante ese hotel, porque ese hotel te muestra lo que era Cuba. O si tú vas en La Habana Vieja caminando y de pronto ves, no sé, los edificios de las empresas como Bacardí y compañía. O sea, era una cosa, esas empresas controlaban Cuba. Y tienen que salir justamente después de la revolución. Creo que ahora la Bacardí se encuentra en Miami, sus sedes son Miami, Madrid y México, esperando un día retornar a la isla. Y esa fue la historia de Cuba. O sea, la historia de Cuba, estamos hablando de abusos desde literalmente 1492, finales del 1492, 1493. O sea, la tragedia que ha vivido históricamente nuestra América, primero por imperios coloniales europeos como España, Portugal, Francia, Inglaterra y más tarde por Estados Unidos, comienza en las Antillas y comienza en Cuba. Entonces, es la propuesta, los modelos que siempre le brindan a Washington, ¿no? Que Washington le brinda al mundo. Para el Caribe hay tres posibilidades. Uno, el modelo haitiano, o sea, totalmente destruido por la irrupción de tres imperios coloniales, ¿no? Dos, modelo puertorriqueño, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es una colonia, tal cual, ¿no? Que eso no quiere decir que en Puerto Rico no hayan ocurrido intentos. Han ocurrido intentos de subversión en Puerto Rico, ¿no? Digo, el último importante ocurrió en los 60s, pero sí han existido. Y esos son los dos modelos. ¿Qué quiere ser, colonia o quiere ser un territorio devastado por el capitalismo? Tú decides, ¿no? O está, obviamente, el caso cubano. Por eso, cuando ocurre en Granada una revolución socialista con Maurice Bishop, pues Washington compra a su más cercano. Es un caso muy parecido a lo que ocurrió en Granada, a comienzos de los 80s, a lo que ocurrió en Congo con Patrice Lumumba. Compran a su hombre más cercano. En el caso de Congo fue a Mobutu Sese Seko, que acaba matando a Patrice Lumumba con la asistencia de los servicios de inteligencia belgas, franceses y estadounidenses. En Granada exactamente lo mismo, matan a Maurice Bishop y luego Washington interviene para salvaguardar la democracia de un país socialista que se estaba alineando con el Pacto de Varsovia. Es una isla que no supera la población en ese entonces de 40,000 personas, compuesta por pescadores y servicios turísticos básicos. O sea, no había cadenas hoteleras, la gente se quedaba en palapas, cosas así, ¿no? Y hay una imagen muy icónica de que están las tropas, los marines estadounidenses, escoltando a dos prisioneros granadinos que están en shorts, así, o sea, eso es la democracia estadounidense, lo que le espera a Cuba si viene un proceso de irrupción, pero atentos, que Cuba tampoco, sí, por supuesto, no hay una simetría absoluta, pero lo que hay en Cuba también es la inteligencia, sabe perfectamente dónde puedes estar golpes y que le puede responder a Estados Unidos en su propio territorio también. Y ese es un problema para Washington y que en cualquier momento podría pedir ayuda también Cuba, como lo hizo a comienzos de los 60 en la crisis de los misiles turcos, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Que no eran cubanos, primero eran turcos. Pero hablando de organismos internacionales totalmente maniatados e inútiles que no hacen absolutamente nada en contra del bloqueo estadounidense hacia Cuba, tenemos el caso de Naciones Unidas. Esta cosa que, bueno, para quien no lo sepa, está el Consejo de Seguridad, luego está el círculo íntimo de los parásitos, ¿no? El Consejo de Seguridad, donde hay asientos permanentes, pero también hay rotatorios. Tenemos el caso de los permanentes, pues ya saben, ¿no? Estados Unidos, Federación Rusa, República Popular de China, Francia, Inglaterra. ¿Qué hacen Francia y Gran Bretaña ahí? No tenemos ni idea porque dejaron de ser una potencia. Podría entrar la India sin ningún problema, o Corea del Sur, etcétera. No hay potencias mucho más emblemáticas actualmente que lo que ocurría hace 50 años. Pero bueno, eurocentrismo, ahí están metidos. Y hay rotatorios. Cada año hay un periodo creo que son 10 meses, 11 meses, donde hay 5 miembros distintos que entran y se van rotando. México está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y quien va a tomar quien va a entrar el siguiente año se eligen en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno,
uno de los miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad, últimamente había sido Alemania. Uh-huh. Y la representante, más bien, no, me equivoco. La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas es una mujer que igual estoy seguro que la han escuchado, Annalena Baerbock. Annalena Baerbock fue, es que iba a decir canciller alemán, pero cuando decimos canciller en América Latina o en México es para referirnos a relaciones exteriores. Ajá. Pero no, ahí canciller alemán es el máximo puesto, digamos, es el líder del Estado alemán en el exterior. Lo correcto sería decir, antes de ser presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock fue, digamos, ministra del Exterior alemán, uh-huh. Porque canciller tendría el mismo puesto que Hitler. Tiene un pensamiento parecido a Hitler, pero bueno. Ella desde la socialdemocracia y los verdes y todo esto, ¿no? Los progres, Hitler progre. Bueno, uh-huh. ¿Qué ocurre con esta mujer? Rusófoba y xenófoba hasta la médula, presidía la Asamblea General de Naciones Unidas. Se hace la votación para elegir a los nuevos miembros del Consejo. Y no eligen, y optan porque salga Alemania. Cuando salen los números en la pantalla gigante de Naciones Unidas y esta mujer lo ve, la cara es espectacular. O sea, tiene una cara, se empieza a derretir así. Porque esta mujer ha sido motor del injerencismo en contra de China, en contra de Rusia, a favor del ente colonial sionista, de criminalizar a la población alemana que se levanta en contra del régimen prosionista de Berlín, etcétera, etcétera. Entonces, en el siguiente Consejo de Seguridad estarán Zimbabue, que además tiene bastante memoria y tirria en contra de los imperios, pues recordemos que siempre repudiaron lo que hacía, bueno, Zimbabue antes no se llamaba Zimbabue, antes se llamaba Rodesia, buscan la historia de Rodesia, y por eso siempre odiaron a Robert Mugabe, que fue un emblema de la resistencia muy vinculado a Sudáfrica post-apartheid, pero también a Gaddafi y demás personajes, ¿no? Entonces va a ser Zimbabue, Trinidad y Tobago, Portugal, Austria y Kirguistán. Para mí lo preocupante, pues sí, son los europeos, obviamente, ¿no? Portugal y Austria, porque Austria podría tener el rol que pues, ha tenido Alemania, pues a fin de cuentas, bueno, no, acuérdense del Anschluss, o sea, cuando Hitler absorbe Austria porque él quería construir la Gran Germania. El gobierno de Viena podría tener el mismo rol de Berlín del Consejo de Seguridad. Portugal pues también tiene una postura bastante ambivalente luego con respecto a las relaciones exteriores y el imperialismo eurooccidental. Y Trinidad es un enigma porque Trinidad a veces sigue los mandamientos que le ejerce la antigua metrópoli que controlaba Trinidad y Tobago. Me refiero, por supuesto, a Gran Bretaña. Trinidad es un país extraño porque es vecino de Venezuela inmediato. Es controlado por una cúpula con dos sectores importantes, eurodescendiente e indodescendiente. O sea, quien controla históricamente Trinidad y Tobago desde mediados del siglo XX son los descendientes de trabajadores temporales llevados por el Imperio Británico desde la India hasta el Caribe. Entonces, a veces tienen, por ejemplo, por el Esequibo, uh-huh. Y en contra de Venezuela, pues tienen un rol fundamental. Trinidad y Tobago permitió a Washington que estableciera temporalmente bases, que desde ahí se logró atacar Venezuela el 3 de enero de este año, ¿no? Entonces, no se puede cantar victoria porque Alemania no tenga una presencia, porque, estoy seguro que el gobierno de Kirguistán y el gobierno de Zimbabue van a tratar de hacer mancuerna y apoyar a la Federación Rusa o China en contra del imperialismo por parte de Washington, de Francia y Gran Bretaña, pero tenemos a los demás países que pues, no son un enigma cómo se comporten, ¿no? Y hablando justamente ya en suelo latinoamericano, hablando de, porque nos guste o no, Naciones Unidas está en América, que creo que es lo principal que debe de ocurrir, ¿no? Que de hecho, recientemente el gobierno mexicano lo dijo, tiene que haber una refundación por parte de Naciones Unidas, ¿no? O sea, no refundación, tiene que desaparecer Naciones Unidas y que se cree un nuevo organismo donde no existan elementos como el Consejo de Seguridad, que es el club más exclusivo. Es como si entras, voy a ver muy vulgar en esto, ¿no? Pero es como si entras a un centro nocturno, a un antro, a una discoteca, a un centro de espectáculo. Ya se dice Tinos, ¿no? ¿Cómo? Antro, ¿no? ¿No se llama discoteca? Discoteca, no, eso es... Ya no está de moda... ¿Qué está de moda? ¿Ya no está de moda la música disco? Earth, Wind and Fire y ya eso. es reggaetón. Reggaetón, sí, no me digas. El reggaetón, algún día hablaremos del reggaetón, Carolina. Ya hemos hablado del reggaetón. Hablaremos cómo salió en Panamá. Porque si no me equivoco... Dicen que no en Puerto Rico y que en Panamá, ¿no? Pues salió un hombre llamado, además con un aspecto, de hecho, militar, el general. ¿Recuerdas al general? Sí, obviamente.
Era una cosa espeluznante, con todo respeto a los fans del género, una cosa horrorosa. Pero bueno, vámonos por esos lados, Sí, a por ver, cierto, ¿no? ajá, pero a ver, no nos desviemos, dijimos del antro. Ah, sí. De tu es cierto, analogía. mi analogía vulgar, de la... decías. Entonces, digamos, imagínense que Naciones Unidas es un antro. Entonces está el cadenero, ¿no? Y llegan todos los países, 200 países, bueno, son menos, pero 200 países quieren entrar. Entonces, a ver tú, y están todos, no sé, ¿cómo se llama el cadenero? No sé. Tienen que poner un nombre, por favor, usen su creatividad, caray. Postguerrín, porque se cree en la posguerra. A ver, posguerrín, somos 4. Y bueno, ya pásenle, ¿no? Y van pasando países y se va engrosando Naciones Unidas. Luego viene Palestina. No, tú no eres un país. Pero realmente es porque tiene una pistola el cadenero por parte de las superpotencias y del ente sionista. Tú, ente sionista, claro que eres un país fundado por 250,000 judeoinvasores europeos, por encima de más de 1 millón de palestinos, pero eres un país, por supuesto, entra, ¿no? Uh-huh. Y así sucesivamente. Entonces ya toda la gente está pues, en este centro nocturno, antro, discoteca, centro de espectáculos, de entretenimiento, cabaret. Ya no existen los cabarets, se le puede decir cabaret. En este cabaret, que de hecho se asemeja más a lo que es Naciones Unidas, un gran cabaret. Y entonces ves que está pues, la zona principal, ¿no? Pero de pronto hay como un segundo piso, como un tapanco. Y ahí está la zona VIP, es el antro dentro del antro, lo más exclusivo está ahí. Y ese es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad formado por los aliados victoriosos después de haber aplastado a Alemania y al Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, principalmente la Unión Soviética, cuyo puesto va a ser heredado por la Federación Rusa, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también China, obviamente, ¿no? Uh-huh. Esos son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eso no debe de existir, a pesar de que sí ha habido contrapesos gracias a la China Popular, que China Popular hasta finales de los 70 tiene ese puesto, como China. Antes era la ROC, la famosa ROC, Republic of China, o sea, la provincia renegada de Taiwán tenía ese rol hasta que viene el acuerdo con Nixon y Deng Xiaoping. Bueno, entonces, eso tiene que ser abolido. No puede haber un círculo más íntimo de superpotencias que decidan el destino de todo un planeta, mientras la Asamblea General no tiene absolutamente ningún peso, más que hacer recomendaciones. Entonces, estos ejercicios que siempre salen en las noticias, se hizo una votación en Naciones Unidas para considerar al sionismo como una forma de fascismo y supremacismo. El mundo casi todo el mundo entero vota a favor. Uh-huh. Se opone a Estados Unidos y obviamente el ente sionista y la mayoría de los países europeos con pasado colonial. Eso no tiene ningún impacto en lo real, en la política real. No hay amonestaciones, hay señalamientos. Eso no sirve absolutamente de nada. Uh-huh. Y el Consejo de Seguridad es exactamente lo mismo. Washington no puede atacar Irak en 2003. ¿Les importó? Por supuesto que no. Y es sucesivamente, y peor aún, cuando Estados Unidos, con un personaje como Marco Rubio, dice públicamente que el orden internacional basado en reglas, fundado en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, ya no tiene validez. ¿Para qué existen Naciones Unidas? Para eso lo crearon, ¿no? Entonces tiene que no refundar Naciones Unidas, tiene que desaparecer Naciones Unidas y crear otro organismo que sea paralelo, que sea antagónico al imperialismo occidental encabezado por Estados Unidos. O sea, ¿por qué Naciones Unidas sigue en Nueva York? Claro. Y de hecho la excusa más sofisticada que tienen es que Nueva York tiene 4 aeropuertos, tiene conectividad con todos los puntos turísticos del orbe. O sea, es lo que te inventan, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, ¿por qué no crearlo en África? Y a eso fomenta además el desarrollo de un país africano, o en varios países. O sea, por ejemplo, la sede de UNICEF no está en Washington, no está en Nueva York, está en Europa, lo mismo que la FAO y todos. Exactamente lo mismo, pero en distintos países africanos o centroamericanos, no sé, o sudamericanos, lo que sea, ¿no? Fuera del epicentro de poder, que además se está moviendo, ¿no? Esa es la idea de la multipolaridad, que no hay un epicentro de poder y que el epicentro sea móvil y múltiple, es la idea, ¿no? Pero bueno, hablando de América Latina. Pero espérate, antes de pasar a eso, porque lo hemos hablado también, me parece, en Retrovisor, que dedicamos específicamente a Naciones Unidas. Y nos hablabas de que esos organismos internacionales, desde su propia creación, fueron diseñados para eso, no para proteger el derecho internacional, sino los intereses del imperio. O sea, el propio diseño involucra que van a servir a esos intereses. Sí. Entonces, la refundación tendría también que pasar, por ejemplo, por una refundación también
conceptos como los que hemos explorado, sí, claro, de democracia, de libertad, de soberanía, porque eso no existe realmente en Naciones Unidas. Y también, finalmente, porque ya entraremos a esto de América Latina, nuestra el América. abierto involucramiento explícito, lo dijiste hace rato, Sí. Marco Rubio también lo expone de manera muy clara, de Estados Unidos en las decisiones de las naciones. En este momento, Cristian, que estamos atravesando con un genocidio o varios genocidios en curso, y esta intervención abierta, este financiamiento del sionismo en las regiones, ¿todavía puede sostenerse la idea de naciones independientes que se contrastan entre sí? O sea, porque hemos hablado también de que al final, en el propio caso de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Es una especie de marioneta, uh-huh, o una figura que beneficia a los intereses más oscuros y perversos. Oscuros y perversos que están representados y financiados por los grandes oligarcas del mundo. Uh-huh. Yo te puedo dar muchos adjetivos. Las ideas de nación, de independencia, de libertad, de soberanía, de desarrollo, eso todavía puede siquiera existir, o sea, lo podemos todavía pensar en este mundo. Un Naciones Unidas podría existir en este sentido, o tendríamos que hablar así, o sea, como de pues genocidas, pues, frente al resto del mundo, de oligarcas que, como lo vimos en Retrovisor la vez pasada, y en este diseño de la inteligencia artificial y todos estos siniestros planes, o sea, de un mundo que va así, contra la vida, contra los recursos, a quienes intentamos sobrevivir, o esta idea de naciones todavía puede persistir. Bueno, a ver, en el sur global es lo que se busca, ¿no? Sobrevivir a los cambios en el epicentro. O sea, ahora que recientemente mencionabas el programa, ¿no? Que hablamos de el surgimiento de la llamada inteligencia artificial, y Palantir, por ejemplo, el Big Data y todo lo demás. Creo que ahora es abiertamente, se nota, es muy evidente, porque además se pavonean públicamente con ello, diciendo que los estados ya no existen, que ya son prácticamente las multinacionales. A ver, siempre ha ocurrido así desde que existe el capitalismo, ¿no? Pero ahora ya te lo están declarando. O sea, todo el Estado estadounidense está en función de las multinacionales y los grupos de lobbies. Los principales siendo el lobby tecnológico, el digital, el farmacéutico, el militarista y por supuesto el sionista, que sigue teniendo un peso importante, que es un lobby extranjero que controla pues toda la política exterior de Estados Unidos, ya no nada más en el oeste de África, perdón, en el oeste de Asia y en el noreste de África, sino prácticamente a nivel global. El sionismo ya tiene poder de decisión de las acciones injerencistas de Estados Unidos en contra, por ejemplo, de países caribeños, en contra de Colombia, en contra de Venezuela. Recientemente lo vimos con la campaña de Abelardo del Espriella, esta porquería. Sí. Es que es una porquería. Sí. Este sujeto representa perfectamente. De hecho, deberíamos de hacer una especie de estudio, como un programa donde quirúrgicamente analicemos la anatomía de un fascista del sur, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, comparar los casos de Noboa, Bukele, del Espriella, de Milei, de Antonio Kast. O sea, en este momento en suelo chileno hay protestas sindicalistas y estudiantiles en contra del gobierno de Kast. Por varios motivos, pero uno de ellos es porque quiere crear un registro nacional de vándalos. O sea, en persecución a los estudiantes que se manifiestan constantemente. Pero así es tal cual el nombre, Registro Nacional de Vándalos. Porque él está en contra de las incivilidades. O sea, utiliza términos que, en primer lugar, no se hablan desde el siglo XIX. ¿Okay? En segundo lugar, porque es un nazi. Entonces, sería interesante entender, tal vez hay un patrón. A ver, digo, desde la historia es muy difícil estas cosas, ¿no? Pero debe de haber, tienen mucho en común, pero sin duda alguna debe de haber algo que los conjuga. Hay como un punto matriz donde emergen todos estos sujetos que son asquerosos. Uh-huh. Y también cómo lo están proyectando también para que esto ocurra en México también, ¿no? Uh-huh. O sea, personajes totalmente imbecilizados. Tenemos, por ejemplo, en el contexto, Maru Fields es un claro ejemplo de ello. Uh-huh. O Alessandra Rojo de la Vega, que también representan sus ideales de clase. Estamos hablando de una clase social concreta, que es la clase dominante, que no, a ver, no es que tengan, mucha gente pensará, es que tienen el control del país por
posibilidades intelectuales. No se traduce en eso, sino por su capital y cómo controlan el capital. Entonces tenemos que analizarlo rápidamente, porque en este momento están deteniendo a cientos en suelo chileno, en la Confederación de Estudiantes de Chile, y a maestros, a obreros, a jubilados, a todo. O sea, por más de que por más de que se piense que la historia ha llegado a su fin, y por más de que se piense que la nueva doctrina Monroe, el destino manifiesta aglomerado en torno al plan Monroe, o al escudo America, Shield of the Americas y esto. Justo ahí está. Estamos viendo en suelo chileno. Algunas, ¿no? bueno, como el siguiente video sí está un poco fuerte, pero pues es lo que hacen, pues. Los pacos, le dirían en Chile, ¿no? Bueno, a pesar de ello, los pueblos siguen resistiendo, y tanto en Chile como en el país norteño, como en Bolivia, está ocurriendo exactamente lo mismo. Están saliendo los pueblos a ir en contra del neonazi y en contra del ciudadano español de la estirpe criolla que controla Bolivia en este momento. Rodrigo Paz en Bolivia y Antonio Cast en suelo chileno, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué video? Otro de una chica. La que le están que se volvió también portada. Claro. Es que además los policías en Chile, aquí son salvajes, ¿no? Pero allá en suelo chileno están, pero pues pinochetistas, ¿no? De eso hablábamos el otro día. Exacto. Ese es el legado prusiano de Chile a finales del siglo XIX. Pero que también con Piñera, pues, o sea, lo que yo te preguntaba con mucha insistencia cuando Descansa en paz, que se mató en su helicóptero. Cuando ganó Cast, porque además eso, ¿no? O sea, en el caso de Cast, a ver, sabemos de esta intervención por parte de Estados Unidos, sin embargo, los votos sí fueron mayoritarios para este abierto. Exacto. Pinochetista. Inexplicable, entonces, ¿no? O sea, estas imágenes las veíamos replicadas en aquel momento con Piñera, cuando sacaban los ojos de los jóvenes. Con las balas de goma. Y eso no tiene 20 años, eso tiene 6, 7 años. Sí. Y entonces, eso nos preguntábamos, ¿cómo es que... Oye, pero yo no voy a hablar mal de un fascista aunque haya fallecido. ¿Cómo Porque no? ya no está aquí para defenderlo. No, por supuesto que lo haremos. eso. Hablaremos del fascista y de su... ¿Sabes que tiene un hermano, el expresidente Sebastián Piñera? No. Es que cuando está fallecido tienes que hacer No, así. que no descanse en paz, que descanse. Bueno, tiene un hermano que es como un demente, que su vida se dedica al rock. Y hace como 8 discos y quiere ser presidente de Chile. Está loquito el güey. A ver. Pero hay dos cosas. Eso lo hablamos, también lo hablamos recientemente, no sé dónde, el retrovisor, en Cosmódromo. Es que son tantos lugares, espacios, tantos lugares por aquí, por allá, cuya. Hablamos de cómo Chile es una sociedad muy pequeña, además, si hay menos población en Chile que en toda la Ciudad de México. Una sociedad muy conservadora, una sociedad que mucha gente pensará, pero las clases populares en cada nación latinoamericana son muy parecidas. Suponemos sí y no. Chile creo que es una de las excepciones. Argentina también es la excepción. No es muy parecida a la sociedad de la clase trabajadora chilena a la clase trabajadora mexicana. También entender que es clase trabajadora, ¿no? O sea, por ejemplo, gran parte de la población de clase trabajadora mestiza o eurodescendiente de Chile no es favorable a la causa mapuche. Ellos ven la causa mapuche como separatista, tal cual, ¿no? Son extremadamente antagónicos a los bolivianos, a los peruanos, aunque incluso el norte de Chile formó parte del mismo entramado estatal histórico cuando fue el imperio inca, el Tahuantinsuyo. No es que los chilenos se sientan parte herederos de los incas, por ejemplo, ¿no? Y esas políticas también antimigratorias que anunció Cast favorecieron a... o sea, Chile le robó el territorio a Bolivia, le quitó la salida al mar, también enfrentó a Perú. Lo que hicieron en contra de Argentina, a pesar de que en Argentina había una dictadura con Videla y en Chile con Pinochet, favorecieron a Gran Bretaña y Estados Unidos pues, para ir en contra de Argentina. Esa es la historia de Chile. Y creo que también tiene mucho que ver con el concepto de aspirante, el que aspira a ser de una cierta clase que jamás lo va a ser. Y es lo que está haciendo justamente la ultraderecha con grandes esfuerzos en todo el continente, desde México hasta Argentina. Suponer que el ciudadano de a pie, el obrero, el campesino, puede llegar a ser algún día un Milei, o puede llegar a ser algún día un Cast, o no sé, del Espriella, en el caso colombiano, o María Corina Machado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que son la gente más detestable que existe, que abiertamente, lo mencionamos con Espriella, ¿no? Mata animales, torturador de animales. O sea, ya yo con eso, o sea, ya de entrada, yo me le lanzo al tipo, ¿no?
Pero si no es suficiente, racista, homofóbico, o sea, misógino. La lista es, o sea, sería el festín de las ONGs, de cualquier ONG. O sea, cualquier fobia, cualquier prejuicio está ahí. Lo tienes, sí. Y además el mal gusto, porque luego le ponen, es como una mutación, o sea, podría ser demandado por Kellogg's de entrada, ¿no? Porque le dicen el tigre. O sea, tigre, ¿no? sí. O sea, es una cosa, un esperpento bien cutre, pero hay gente que ama eso. ¿Por qué? Porque creen que pueden ser arropados por él. Y creen que pueden ascender con él. Un personaje que abiertamente los odia, te odia. Sí, sí, sí. Y eso, de hecho, no sé cómo plantearlo, porque mucha gente, porque no tengo tanto conocimiento en torno a ello, y mucha gente no podría entenderlo. Pero eso se llama goce. Y tiene mucho que ver con cómo la gente, de alguna manera, tiene una relación víctima-victimario bien perversa. Totalmente perversa. Cómo la gente quiere ser explotada. Desea ser explotada. Y decide mantener una relación de explotación con el explotador. Inconscientemente, obviamente. Y eso es como, popularmente en otros contextos le llaman el síndrome de Estocolmo, ¿no? Alguien que te explota, alguien que te detiene, que te secuestra, que no te puedes separar de él, se vuelve inseparable. Porque esa relación que forjas con personajes como ese es sumamente de casi amor-odio. Porque tú sabes que ese personaje te necesita para existir, porque eres su votante. Pero al mismo tiempo recibes escupitajos. Es como el turista cristiano evangélico que va a la Palestina ocupada, esperando ser arropado por los sionistas, y reciben escupitajos o golpizas por parte de sionistas. Y siguen apoyando el sionismo. O, en este caso, votan por Espriella y de pronto dice, te voy a aplastar y empobrecer. ¡Bravo! O en el caso de Chile, es un nazi. No es un nazi. Su padre llegó por la ruta de las ratas, así le llamaban, a través del proyectos como Paperclip. Salió de la Alemania nazi y se refugió en Chile, donde pues ahí llegaron todo tipo de porquería, ¿no? Y abiertamente dice, vamos a hacer estas medidas de empobrecimiento de la clase trabajadora, y la clase trabajadora va y voto por él. Eso tiene explicaciones, sí, por supuesto, de clase, de alienación, pero también creo que explicaciones mucho más perversas que tienen que ver incluso con la psique de la gente. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, tal vez. No tenemos que ir cerrando, vamos a seguir esto, son las 1:43, 2 horitas más. Bolivia pasa lo mismo. Espérate. Ay, sí, bueno, nada más quiero hacer un comentario. Seguramente en Retrovisor o en La Disrupción vamos a andar en esto, pero, o sea, no es que abiertamente te digan, a ti te voy a explotar y a ti te voy a empobrecer. Lo que dicen es, voy a empobrecer a... Bueno, no dicen voy a empobrecer, pero... vamos a ser más rudos y vamos a beneficiar a quienes sí trabajan. O sea, más bien eso que hablabas de la alienación. Sí. Es decir, el que llega a un punto en el que los explotados pensamos que no somos parte de los explotados, exacto. Sino que somos de ese bando de los explotadores. Los trabajadores, los que trabajan. Y quienes podemos, o sea, en este contexto de lo que ellos tanto encumbran de clasismo, de racismo, que nosotros, o esta clase que vota por ellos, estaríamos del lado de a quienes ellos beneficiarían. Pero no, o sea, ahí es una... Lo hablamos alguna vez también en Retrovisor, ¿no? ¿Cómo le pusimos? Es como... disforia de clase. Disforia de clase. Pero, la gente que le escribe Tío Richie a Ricardo Salinas Pliego. Bueno, que también en su mayoría hay que entender, también son cuentas automatizadas. No lo sé, hay un buen grupo, pero también hay un número orgánico de personas reales. Que piensan Tío Richie. Sí. Y que piensan que, ay, muchas gracias por esta aportación. Muchas que abran gracias. bancos rusos en Cuba y abrir cuentas rusas, nos dice Banti, y nos manda una aportación. También María nos manda una aportación, muchas gracias. Y ya. Oigan, ayúdenos con sus likes también. Hoy tenemos varios aquí conectados y pues móchense con su like. Muchas gracias. No están dando likes, hay mucha gente conectada y no dan likes. No, sí, tampoco los voy a acusar, pero... pues, no, yo sí lo puedo hacer. No, porque es... ¿Qué es voluntario, es voluntario, no podemos dar aquí un régimen de likes y quienes no se salen, no. La dictadura del proletario digital. A lo que voy, en Bolivia creo que el escenario es distinto, porque mucha de la gente que está saliendo a las calles, principalmente en la zona norte, en las alturas bolivianas, en La Paz y en el Alto, es clase trabajadora, pero clase trabajadora que no votó por Rodrigo Paz.
No, simplemente se mantuvo ajena a lo que estaba ocurriendo dentro de la izquierda boliviana. Y es la forma de despertar y decimos, seguimos aquí. Claro. Y Rodrigo Paz ya decretó un estado de excepción. De hecho, invitó a que los militares y policías detengan a la gente, pero también llevó algo extremadamente peligroso, que él está invitando, de hecho, a esto, a que los ciudadanos se armen para ir en contra de quienes protestan. O sea, prácticamente está fomentando el paramilitarismo. Obviamente con el beneplácito por parte de la embajada estadounidense. Y de hecho, del Espriella lo está diciendo lo mismo, ¿eh? Dice, vamos a acabar con ellos. Sacó una foto, de hecho, reciente, en donde sale, creo que aplastando la cabeza de Iván Cepeda. O sea, abierta. Sí. Porque siempre vienen con esta narrativa de que la izquierda o el socialismo, el anarquismo, el comunismo son los violentos. Ellos son los violentos. Nada más que es una violencia tan normalizada y tan desde la cúpula que la ven, pues tienen el monopolio de la violencia. Y esa es siempre la búsqueda, ¿no? Cuando obtengas el poder, tienes que tener el monopolio de la violencia. Porque no puedes permitir que el enemigo luego vaya sobre de ti. Y es lo que están haciendo justamente en Colombia, en Chile y en La Paz. Vienen con la venganza, además. Uh-huh. O sea, después de años del movimiento al socialismo en Bolivia, con Evo Morales, luego Luis Arce y demás, pues ellos quieren vengarse del contragolpe en 2019 en contra de los cristofascistas con Yáñez. Uh-huh. Y demás. Lo mismo en Chile. O sea, bueno, no lo mismo en Chile, porque tampoco es que Boric haya sido muy favorable a las causas sociales, ¿no? Pero bueno, mismo es interesante cómo la gente, tú diste la clave, cómo esta disforia de clase los lleva a pensar que no son parte de esa misma clase trabajadora. Yo, a diferencia del vecino, tengo un celular de más alta gama, y simplemente con eso piensan que ya están, digamos, que forman parte del círculo íntimo de Antonio Cast. Uh-huh. O de otros personajes de las cúpulas sudamericanas o centroamericanas, ¿no? O mexicanas. También, por supuesto, ocurren, ¿no? Tío Richie, imagínate el nivel, qué tan patético tienes que ser y qué tan poca identidad y nulo, no uso este concepto mucho, pero qué nulo amor propio tienes que tener para decirle tío Richie a un sujeto como este. Es patético. Y creo que por eso también hay que tener cuidado con los discursos que buscan crear enemigos que no lo son, ¿no? O Exacto. sea, quienes están, por ejemplo, pugnando por derechos como las 40 horas, por ir contra la gentrificación, por derechos laborales, los propios maestros, pues, ¿no? Que van buscando esta derogación, ya sé de todas las imposibilidades, lo que se ha contestado, pero que son luchas que son de la clase trabajadora, y el ponernos de lado como enemigos entre esta misma clase a la que pertenecemos, pues es lo riesgoso. No, y también entender que dentro de los partidos, incluso las izquierdas liberales burguesas de la socialdemocracia a nivel continental, hay sectores que apoyan las causas de la clase trabajadora y hay sectores mucho más subordinados a la línea de pensamiento de capitalista dominante, neoliberal. Dentro de Morena ocurre también, y dentro de Morena hay sectores que están contrarios a esto y favorables a esto. Y eso justamente hay que decidir, que hay la importancia de que en la 4T las bases tomen el control, la creación de cuadros tomen el control, porque está replicando la vieja guardia y tienes a personajes vinculados justamente que no les molesta. Tenemos un caso muy parecido, Atenco. Uh-huh. Tú no puedes reprimir al pueblo al igual que ocurrió en Atenco, no puedes hacerlo. Donde los 3 niveles de gobierno y 3 partidos distintos, PRD, PRI y PAN, fueron en unísono en contra de la población en Atenco. No puedes replicar esas escenas en ningún momento, ¿no? Así es. Y por más de que no te guste la narrativa de un grupo en resistencia en México, pues te aguantas, porque también buscan, a fin de cuentas, pues el beneficio de la clase trabajadora y del pueblo y demás, ¿no? Entonces inicias diálogo, te guste o no te guste, inicias diálogo, porque si no, ¿para qué es lo que también busca la ultraderecha y la derecha? Exacto. O sea, que divide y vencerás, uh-huh, romper filas. Uh-huh. Entonces, lo vi, por ejemplo, con los maestros recientemente, ¿no? La narrativa que estaban utilizando personajes cercanos a Morena es la misma que los merolicos de los medios hace unos años emitían en contra de los maestros. Exactamente lo mismo. Son unos huevones, no trabajan, son criminales, reprímanlos. Es lo mismo, exactamente lo mismo, no ha cambiado nada, ¿no? Entonces tenemos que en primer lugar cambiar eso y verle desde distintas variantes y distintas aristas, las distintas posiciones
que son antagónicas ambas al poder, digamos, dominante de la plutocracia nacional. No debemos permitir que el pensamiento del plutócrata, del oligarca, del supremacista, del racista y demás se adueñe justamente de la mitad de un partido que teóricamente fue fundado justamente para acabar con esos vicios y esas tradiciones dentro del PRI, dentro del PAN y dentro del PRD, ¿no? Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.